Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas Muy buenos días, les estamos hablando aquí desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos bien agradecidos con Dios por permitirnos un día más de vida, un día donde podemos glorificar al Señor. Y de verdad que les doy un saludo muy especial a todos los que siguen estos audios. Pues la idea con estos audios no solamente es de leer la palabra de Dios, sino también tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo donde podamos escuchar la palabra de Dios, una pequeña reflexión y hacer una pequeña oración para empezar el día con pie derecho. Hoy vamos a leer el primer libro de Crónicas, el capítulo 20, donde se va a hablar cuando David conquista a Rabat. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas esas ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Batallas contra gigantes filisteos. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Gezer. Mientras peleaban, Sibekai de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lamí, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Laim era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gad, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Esos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros lo mataron. Bueno, aquí vemos cómo el Señor le da los triunfos y las conquistas a David. No importara quién fuera gigante, fuera el que fuera. Siempre el Señor le daba la victoria a David, porque David era conforme al corazón de Dios. Seguimos con Primera de Crónicas 21. David hace un censo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. ¿Pero por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Juicio por el pecado de David. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David: esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré.
De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y no que caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en el que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. David edifica un altar. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Araúna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Araúna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar del culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Bueno, aquí termina el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, pero antes queremos hacer un pequeño recuento de lo que es este capítulo. Nos habla, y lo primero que empieza es con el censo que David manda hacer, un censo donde David quería mostrar su poderío, quería de pronto saber con qué contaba, como que las anteriores batallas, conquistas y triunfos que había tenido antes, como si hubiera sido por obra de su fortaleza o su gran ejército. Todas las victorias que David había tenido anteriormente había sido porque Dios se las había dado, no por el gran ejército, no por la gente que tenía, no porque era muy bueno o era muy bueno guerrero, no, simplemente era porque Dios había encontrado el favor de Dios, y Dios es el que le había dado la batalla, las victorias a él. Entonces cuando él manda a su general, a Joab, para que vaya y cuente eso,
Joab mismo le dice, oh, pues, Señor, ¿para qué va a hacer eso? O sea, va a hacer que el Señor se enoje contra Israel. Y mire, fue lo que pasó. Eso fue no recibir el consejo, porque al hacer este censo el Señor se enoja con David. Y mire que algo muy importante, después habla del juicio por el pecado de David. El que pecó fue David, no fue el pueblo, no fue Israel, no fue ni siquiera el comandante del ejército, porque él hizo el censo porque cuando un rey manda, el general tiene que obedecer y punto. Pero no fue porque él quisiera. Y en este caso, el que mandó, el que dio la orden fue David, la persona que estaba en autoridad. Por eso en este mes que hemos hablado del Padre y que sabemos cómo Dios nos ha dado la responsabilidad como cabezas de nuestro hogar, es muy importante que tengamos en cuenta esto nosotros como líderes de nuestros hogares. De pronto ahora Dios no va a mandar el castigo, estamos en el periodo de la gracia donde el Señor está extendiendo su misericordia día tras día. Pero sí las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras malas decisiones, van a hacer de que nuestros hijos y nuestros descendientes pasen por situaciones difíciles, pasen por las consecuencias de las malas decisiones. Así que debemos de pensar muy bien antes de tomar alguna decisión, consultarle a Dios, decirle al Señor, bueno, Señor, voy a tomar esta decisión, ¿qué te parece? O voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, porque indirectamente nuestros hijos van a recibir de pronto las consecuencias de estas malas decisiones. Así fue como el pueblo de Israel empezó a recibir el castigo de la mala decisión que había tomado David. Y mire que fue algo que le dio el Señor a escoger a David. Y la misericordia de Dios, dice que la misericordia de Dios, estaba el ángel con la espada desenfundada, iba a acabar con todo el mundo, pero por la misericordia de Dios dijo, no, hasta ahí nomás 70,000, y le manda a decir a David que edifique un altar, y David obedece a hacer el altar y se detiene la mortandad, todo el castigo que Dios había preparado para el pueblo de Israel a causa de consecuencia de su líder, de su cabeza, de David, que fue una de las cosas que David también pasó por situación difícil en este momento, así como cuando hubo juicio, cuando estuvo con Betsabé, también fue otra de los inciertos que tuvo David en su trajinar como rey. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros como líderes de nuestras casas, de nuestros hogares, para que podamos tomar buenas decisiones, tanto esposo como esposa, porque la esposa también es la ayuda idónea y muchas veces una decisión entre una pareja, por ejemplo de separarse, de divorciarse, parece que fuera muy sencillo y es normal, como todo el mundo lo hace, entonces pues simplemente se toma la decisión y ya, pero no piensan en los hijos. Los hijos van a recibir la consecuencia de este problema y va a ser muy difícil para ellos. A cualquier edad, una separación de unos padres, los hijos son los que más sufren por la consecuencia de esto. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido hoy en tu palabra. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos en este día, Padre, las cosas que tú das a tus hijos cuando te agradas de ellos, Señor. También, Padre Santo, tú respetas las decisiones que nosotros tomamos y en este caso, Señor, vemos también que David, por un incierto que hizo, Señor, el pueblo de Israel, sin tener nada que ver, pagó las consecuencias de esto que pasó. Así te pedimos por nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, que nosotros podamos ser personas guiadas por tu Espíritu Santo para poder tomar esas mejores decisiones, para que podamos acertar, estar de la mano tuya, Señor, para poder hacer tu voluntad y que nuestros hijos, en vez de maldición, reciban bendiciones día tras día por haberte buscado, por estar cerca de ti, por poder depositar nuestra confianza en ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y bendigo a cada persona que escuche este audio, a los de la Roca de Betel,
a los que de pronto están empezando a escuchar estos audios. Bendíceles a todos, Señor, y bendice a toda nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. No olviden visitar nuestra página en internet www.larrocadebetel.com y en YouTube como La Roca de Betel. Bendiciones y que tengan un hermoso día.